Ya. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Eh, Ustedes vienen de una clase, Ya, profe. buenos días, Emiliano, vienen de una clase de inglés. Espero hayan comprendido las presentaciones de las profesoras y continuamos con nuestras clases virtuales. Es cierto, el día de ayer se escuchaban los rumores que tal vez veníamos a a clases presenciales, pero todavía no sabemos qué cierto será, ¿no? Si es que estamos, mañana puede ser que nos digan, o esta tarde puede ser que nos digan que mañana volvemos a presenciales, entonces, Buenos días. presenciales. Buenos días, Yulet. Si no nos dicen, pues continuaremos aquí en nuestras clases. Yo ya estoy preparando una modalidad de examen muy bonita, muy dinámica, para los niños que se pueden conectar, ¿no? Habemos entre unos 15 a 17 que nos conectamos. Entonces, estoy preparando esa modalidad de examen bien bonita por este mismo medio, ¿no? Mañana vamos a hacer una práctica de eso, por si acaso la otra semana seguimos en virtual. Si seguimos en virtual, los niños que se me conectan por este medio, vamos haciendo el examen virtual. Por lo tanto, mañana vamos a realizar una práctica referente a más o menos una simulación del examen, ¿ya? De cómo serían nuestros exámenes del tercer trimestre y finales en caso de que eh, nos sigamos conectando de forma virtual. Bueno, Profesor, profe, buenos días, díganme. ¿no nos va a entregar eso de la otra vez que hicimos? Las evaluaciones faltan, ¿qué cosa? Padre. Eso como tipo examen. Ya, yo se lo entrego, pero ¿cuándo? No nos hemos visto presencial. Cuando nos veamos presencial, entonces ahí yo se lo entrego, ¿ya? Ya, Profe, yo la puedo imprimir acá en la impresora que yo tengo. Ya, muy bien. En un ratito que me dicen que no se pueden conectar. Eso es el enlace de la clase. Ya. Entonces, eh, ¿por dónde está? Ah, ya. El día de mañana vamos a hacer una práctica sobre cómo esta evaluación, cómo vamos a rendir esta evaluación. De la cámara, El no, día de mañana. Vamos a hacer no. una práctica el día de mañana para que ustedes puedan interactuar con esta evaluación. Hola, mi tía. Te va a salir un link ahí y ahí ustedes van a seleccionar la opción que crean conveniente. No, ese Vamos a estar haciendo una práctica referente a esto. ¿Ya? Vamos a dar inicio rápidamente a las actividades del día de hoy. Y como ya había configurado el enlace, eh, íbamos a ver lo que son la materia de ciencia, estudios sociales y ECA, ¿ya? En cuanto a estudios sociales, yo me he dado cuenta de que no han avanzado mucho en cuanto a su cuadernito de trabajo, ¿ya? Pero vamos a intentar ver algo de que me parece importante que ustedes ya como van a finalizar quinto, sepan referente a lo que es nuestra historia más que todo, ¿ya? Ya. Vamos a leer estas dos páginas que se trata de la historia del reino de Quito.
Ustedes sabrán, y si todavía no lo saben, entonces ya se les menciono, de que anteriormente nuestro Ecuador no era el Ecuador que se llama actualmente, ¿ya? Estaba conformado por la Real Audiencia y el Reino de Quito era la ciudad predominante o como quien dice la constitución de todos los ciudadanos, ¿no? Que se agrupaban en en este reino que anteriormente se denominaba, ¿no? Entonces, el Ecuador como tal, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, muchas gracias. Es que veo que se me está parando bastante la máquina. Pensaba que se escuchaba entrecortado, pero bueno, seguimos. Entonces, el Ecuador anteriormente no se llamaba Ecuador, sino que se llamaba Reino de Quito, por medio, pues como le digo, de la Real Audiencia de Quito que se instaló en la capital, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Esto viene de los colonizadores europeos, los españoles, que vinieron a colonizar nuestro territorio, pues, y conformaron lo que se denominó la Real Audiencia de Quito y por ende el Reino de Quito. Entonces vamos a dar lectura, voy a compartir la pantalla y vamos a dar lectura a esta historia, ¿no? Que nos cuenta sobre el reino de Quito. Profe, a veces yo le escucho entrecortado. Ya, déjeme ver si me... Ya, déjenme conectarme, no se van a ir, déjenme conectarme a otro internet, algo un poco más rápido. Déjame cerrar el cámara. Ya, se supone que este internet es más rápido. Ya, entonces vamos comenzando esta historia sobre el reino de Quito y los chiris. ¿Quién me lee, por favor, esto de aquí? Este primer párrafo. Yo, profe, René Javier, profe, yo. Ya, vamos a ver. Ayúdenos leyendo. Profe, yo quiero leer, si puede. Ya, vamos primero con Javier y de ahí vamos con usted, Keila. Vamos, Javier, léanos la primera parte, la historia antigua. La historia antigua cuenta Juan de Velasco en su historia del reino de Quito, que el territorio que va entre las actuales Pasto y Loja fue originalmente ocupado por pequeños reinos hacia el año 980. Uno de ellos, el primitivo reino de Quito, fue conquistado por las caras, pueblo venido de la costa, liderado por Carán, sus sucesores, los Sicrí o reyes extendieron sus demonios formando un reino cuya capital fue la gran ciudad de Quito. Tenían un sistema de cuentas, eran buenos tejedores y curtidores de pieles, adoraban al sol y a la luna, enterraban a sus muertos en montículos o tolas. Estaban formados por reyes poderosos. Ya, muy bien. Gracias, Javier. Entonces, ¿qué nos dice? La historia antigua de nuestro Ecuador dice, cuenta Juan de Velasco, que el reino de Quito
ya era ocupado, era el territorio del actual Pasto y Loja, ¿no? Entonces vemos que ese reino de Quito, la ciudad de Quito, no fue Quito como ahora lo conocemos, ¿no? Sino es que fue el actual Pasto y Loja, ¿ya? Entonces, vemos que la parte sur del Ecuador, por Loja, fue considerada anteriormente el reino de Quito. De allá se originó este término, no de Quito como lo conoces. Quien ha ido a Quito, que es la capital ahorita de nuestro Ecuador, vemos que siempre no fue así. El reino de Quito, pues, fue originario de estos lugares de Pasto y de Loja. Y dice que eran ocupados por pequeños reinos, ¿no? Allá por los años 980, mire cuántos años han pasado hasta la actualidad. Han pasado más o menos unos 1100 años, 1100 años y algo más han pasado para que la historia esté cambiando y nos convirtamos en el Ecuador moderno que ahorita se vive. ¿Cómo ellos trabajaban? Dice que tenían un sistema de cuentas. Eran buenos tejedores y curtidores de piel. Los antiguos habitantes de nuestro Ecuador eran buenos tejedores y curtidores de piel. ¿Qué será eso de curtidores de piel? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen que será eso de curtidores de piel? Profe, que cazaban animales y hacían como ropa. Exactamente, que cazaban animales, le quitaban la piel a esos animales, la curtían, lo ponían en ciertos productos, ¿no? No como los que encontramos en los supermercados, ¿no? Ellos mismos hacían las diferentes mezclas, curtían estas pieles y luego hacían ropa, como dice su compañerita María Belén, ¿ya? ¿Y qué será eso del sistema de cuentas? ¿Qué será eso? A ver, ¿quién me dice? Tenían un sistema de cuentas, dice. ¿Qué será eso? Profe, ¿puede volver a repetir? Es que no escuché lo que dijo. Ya, ¿qué será un sistema de cuentas? ¿Qué usted entiende por sistema de cuentas? Dice ahí que tenían un sistema de cuentas. ¿Qué será eso? A ver. ¿Qué creen que será o qué le da a entender cuando ustedes escuchan que tenían un sistema de cuentas? A ver, Darwin me está usando la manito, no sé si quiere hablar. ¿Qué será eso del sistema de cuentas? Profe, puedo buscar por así Google. Cambiaban objetos, profe. ¿Cómo? Se intercambiaban objetos como el trueque. Ya, más o menos, se intercambiaban objetos como el trueque ya, pero un sistema de cuentas ya era un sistema más avanzado incluso que el trueque, porque el trueque lo usaban, si bien es cierto, nuestros ancestros, pero de forma más primitiva. Ojo que estamos hablando allá por los años 980, antes de Cristo. Verá que cuando decimos antes de Cristo significa que, perdón, después de Cristo, significa que después de Cristo, si nosotros vamos a la Biblia, los que aquí tienen la Biblia en la casa, y vamos a leer la vida de Cristo, vemos que él en su antigüedad, cuando él vivió aquí en el mundo, tenía ya una clasificación de monedas, él compraba, no hacían trueques, ojo, en ese entonces no se hacía trueques, cuando Cristo existía. Sin embargo, en el año 980 después de Cristo, en el actual territorio del Ecuador, se manejaban el sistema de cuentas, ¿ya? Que era algo como trueque, como dice René, pero es mucho mayor a un simple sistema de trueque. Ellos ya tenían una clasificación de cuánto valía qué cosa para poder
intercambiar. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama sistemas de cuentas, porque ellos ya sabían el valor de ciertas cosas y las podían intercambiar con otras mayores o otras menores, ¿no? O iguales, dependiendo de las cosas que ellos necesitaban, ¿ya? Dice que también adoraban al sol y a la luna, ¿no? Enterraban a sus muertos en montículos o tolas. El montículo solamente le echan tierra encima al muerto, por eso se le llama un montículo, y estaban gobernados por reyes poderosos. ¿Ya? Vamos a continuar en el otro. ¿Quién nos ayuda leyendo el otro párrafo? Yo, profe, Keila. Ya, vamos, Keila. Hacia 1300 hasta acá, español. Vamos. Sol y la luna enterraban a montículos o tolas. Keila, Estaban poderosos. hacia 1300. Keila, desde aquí, mira el lápiz, hasta abajo. Por eso la encerré. Vamos. Ya, profe. Así de 1300, el matrimonio de Toa, hija Cris, con Chisela, hijo de con razón soberano del reino Purúa. Amplió el reino que se extendió mediante alianza con pueblos adyacentes. Luego del reinado de Autáquim, Goberto, su hijo Wolcopón, que enfrentó la invasión de Inca Tupac, Cancha Gris, sucesor de Alcompo, enfrentó el Incado Huaycap, pero fue derrotado y murió su hija Pancha. Fue proclamada la resistencia Caracán, quien terminó en una masacre en Yahuanco, lago de sangre. Guayam Capac se sacó con Pancha. De la unión nació Atahualpa, que muerto el Inca heredó el reino de Quito y enfrentó a su hermano heredero en el grupo Atahualpa. Dios fue proclamado Inca y enfrentó a los españoles. Ya, listo. Muchas gracias, Keila. Entonces vemos, como nos decía tu compañerita, que hay unos nombres medio rarísimos, ¿no? Difícil de acordar, a veces hasta difícil de pronunciar, ¿no? Gracias al esfuerzo de la compañerita, estuvimos leyendo, nos decía que hacia 1300, por allá, por los años 1300, el matrimonio de hija de Santiago, ¿ya? Con Chela,
hijo de Condorazo, gobernó el reino Puraá y duró el reino y se extendió mediante alianzas con pueblos adyacentes. Por esos años de 1300, vemos que se amplía del territorio de la actual Loja, fueron ampliándose este reino, ¿no? Y se fue enriqueciendo de otros pueblos, fueron colonizando otros territorios de nuestro Ecuador. Y luego dice que llegó el reino de Atuchi City, 3 oficiales. Y se enfrentó la invasión del Inca Yupanqui, sucesor de Hualcopo, ¿ya? Vemos que este fue el que lideró la resistencia que terminó en una masacre en Yaguarcocha. Aquí no aparece esta palabrita que ya algunos la han reconocido, el lago de Yaguarcocha, que queda en la provincia de Imbabura, en Ibarra. Este lago de Yaguarcocha nos dice, este historiador, que se convirtió en una masacre, ¿no? Por eso es considerado esta palabra Yaguarcocha, que nos quiere decir lago de sangre. Cuando usted escucha esa palabra Yaguarcocha, en el antiguo idioma, ¿no?, que nuestros habitantes hablaban, decía que es el lago de sangre, ¿no? Luego de eso, de la resistencia, de la pelea por la conquista, Guayacapa se casó con Pacha. De la unión nació Atahualpa, y aquí ya vemos uno de los reinados de Atahualpa que está bastante documentado, ¿no? Y heredó el reino de Quito y enfrentó a su hermano, ¿ya? Imagínense que el mismo Atahualpa enfrentó a su hermano para poder conquistar o heredar el Cusco, ¿ya? Que es parte del Perú actual. Por eso es que nuestro Ecuador, ojo con eso, nuestro Ecuador anteriormente, parte de Perú, era una buena parte del Ecuador, era de Perú. y lamentablemente. Profe, esto no es clase, profe. ¿Cómo? Clase. Estamos viendo la historia del Ecuador, ¿ya? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y luego vamos viendo no vamos a pasar clase, de esto vamos a hacer unas preguntas en forma de cuestionario, cuando yo le mandé en en lengua, que yo le mandé una lectura, no esta la voy a mandar a leer nuevamente a la casa, y que contesten unas preguntas, ya no 4, sino unas preguntas más referente a esta temática. Porque, repito, es importante que ustedes, como quinto, si todavía no han visto así bastante la historia más a fondo del Ecuador, es importante que ustedes la conozcan. ¿De dónde venimos? ¿Qué pasó en estos años antiguos? ¿No? ¿Cómo fue la llegada del Reino de Quito, de los españoles y esas cositas, ¿no? Entonces, decía que anteriormente el Ecuador era, una parte del Ecuador es el actual territorio de Perú. Pues, por allá, por la guerra del Cenepa, fue que el Ecuador perdió parte de su territorio y fue anexado al Perú, ¿ya? Pero bueno, de eso no vamos a hablar aquí porque son historias recientes, a pesar de que no es que nosotros lo hayamos vivido, sino es que fueron historias que han pasado en estos últimos años. Sin embargo, estas historias de acá sí ya vienen de los años 1300, imagínense. Tantísimos años para poder llegar hacia nosotros. Bueno, entonces nos dice que Atahualpa venció a su hermano, enfrentó a su hermano para quedarse con el territorio del Cusco, del actual Cusco, ¿ya?
Y Atahualpa posteriormente venció, fue proclamado inca y enfrentó a los españoles. Y aquí es que ya vemos la historia que tanto se ha documentado del enfrentamiento de Atahualpa con los españoles, ¿no? Las barbaries que los españoles le hicieron a este soberano inca para quedarse pues con las tierras. Ahora, ¿quién me ayuda con este otro párrafo de acá? La polémica. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con esto de aquí? ¿Alguien que no lo he leído? No, señor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me escucha? Yo, profe, yo quiero participar. Ya, vamos, Santiago. Lean. La polémica. La polémica. Balasco fue en jesuita riobeño, expulsado de Quito en 1767 con, el, con, con los miembros de su orden. Refugiado en Italia, escribió su historia hasta 1789, pero solo fue editada en 1846. La obra fue vista como base del naciente Ecuador y su versión sobre el reino de Quito se consideró historia oficial. Federico González Suárez, nuestro máximo historiador, tuvo serias dudas sobre la existencia del reino de Quito, pero fue su discípulo Gijón y Camañón, quien la cuestionó junto con los autores como Jiménez de la Espada. Se inició así una polémica. Ya, muy bien, Santiago. ¿Quién me lee el otro párrafo? Los críticos argumentan. ¿Quién me lee desde ahí hasta abajo? Yo, profe, Bien. A ver, Emiliano ya me dice yo. Vamos. a ver. Los críticos argumentan que Velasco escribió su obra de memoria con poca base documental, que su entusiasmo por destacar hay dicho que él vivió, le llevó a imaginar un reino que ningún otro historiador o cronista menciona en
En excavación arqueológicas no hay rastros de los esquiris o de la gran ciudad de Quito, de la que habla Velasco. Las investigaciones descubren ceremonias étnicos de gran desarrollo en el actual territorio ecuatoriano, pero un estado Estado, Estado unificado. Sí. Ya, no se toman las palabras. Ya, a ver. Entonces, ¿por qué hay polémica? Dice que el historiador, verá que toda esta historia que acabamos nosotros de ver, de analizar, fue realizada por un solo hombre, que se llamó en su entonces el historiador Juan de Velasco. ¿Ya? ¿Quién era este personaje? Nos dice que era un jesuita. ¿Qué es un jesuita? Es un padre, no de la congregación de los jesuitas, un sacerdote riobambeño, de Riobamba, ya expulsado de Quito, que fue expulsado de Quito con los miembros de sus órdenes. Los jesuitas por allá por 1767, los sacerdotes jesuitas, fueron expulsados de Quito, ya, con los demás miembros de sus órdenes y fueron refugiados en Italia. Y fue allá donde escribió su obra, La Historia Antigua, que fue considerada oficial ya como el Ecuador naciente. Pero ¿qué pasó? Que nos dicen de que hubieron ciertas dudas porque arqueólogos, historiadores, no encuentran los rastros de esta gran ciudad de Quito de la que habla Velasco en su obra, ¿ya? Entonces, estos arqueólogos, a ver, ¿quién me puede decir qué hace un arqueólogo? ¿Qué hace un arqueólogo? Profe, investiga el pasado. Investiga el pasado, pero ¿con qué forma? O sea, ¿qué Escarba huesos. Profe, busca hueso. buscan huellas? ¿Qué más? Pero ¿cómo buscan Buscan restos de cosas. los restos de cosas? Pero ¿cómo lo buscan? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Excavando, profe. ¿Cómo? Excavando. Cavando, muy bien. Los arqueólogos En cuevas. cosas Profe, antiguas, ¿cómo? en cuevas. En cuevas, buscan cosas antiguas en cuevas, debajo de la tierra, como dice Santiago, excavando, ¿no? Para poder hallar estos restos, estas artículos que nos indiquen una eh, ciudad antigua. Entonces es importante ver de que los arqueólogos no han encontrado evidencia de la gran ciudad de Quito, de que eran gobernados por reyes poderosos, de que trabajaban con pieles, que eran buenos tejedores y que, ¿qué más vimos? Ay, que tenían un sistema de cuentas. Los historiadores, los arqueólogos no han encontrado evidencia de esto. Pero si nosotros vemos la historia, como dije antes, puse un ejemplo, la historia de Cristo, si vemos en la Biblia, no existen muchas cosas que nos dan evidencia de que Jesucristo, verdaderamente existió, como por ejemplo los restos de la cruz, el sudario, ¿no verdad?, con el cual él se de la cara, y muchas cosas más que nos prueban, nos dan evidencia de que él existió.
Sin embargo, toda esta historia que nos hablan de las primeras formas de aquí del Reino de Quito, no hay evidencia. Por eso dice de que él se llegó a imaginar un reino, ¿ya? Pero es considerada actualmente la versión oficial, ¿no? Sin embargo, está llena de polémicas, porque todavía no se han encontrado evidencias de todo lo que él ha hablado referente a esta historia que acabamos de ver ahorita, ¿no? Vamos, este pequeño párrafo de acá. ¿Quién me lee este? A ver, vamos, alguien que no me haya leído. Melanie Chalaco, Sofía Leguita. Lee. Nadie. Fen. ¿Cómo? Ahora yo le digo a mi mami, yo, ahora le tengo que pegar. Habla. ¿Qué pasó? No, profe. ¿Quién? ¿Quién me dijo yo? Que no lo- Ay. Que no leyó. Me voy. Los de Mira, ya míralo. Muy vigilante. Los A ver, de, llame más fuerte, que no lo escucho. ya bro, los Efectos. los defensores de la extensión del existencia del reino de Quito, dicen que la prueba fueron destruidas que faltan No se están viendo la cara. Qué vergüenza. investigaciones arqueológica que quizá el reino era una confederación permanente Está ahí nomás, Ángel. Gracias, Ángel. Así que mala lectura, por favor, en la casa, ¿ya? A ver, María Belén, ayúdanos rapidito desde argumentan. Argumentan. Argumentas que la versión de la Velasco es versión de la identidad. Lexis, si va a encender el micrófono, continúe leyendo. O María Belén, vamos, rapidito. Profe, es que no sé si usted me le puede hacer zoom, es que no ve. No ven, ya, muy bien. Cuando vean la letra pequeña, avísenme para poder hacer más grande la letra. Porque El teléfono. yo estoy viendo y creo que veo, ¿no? Pero ustedes como están en teléfono, a veces se va a ir mal. Profe, dígale que viera el teléfono. O vire el teléfono, dicen por allá.
Póngalo horizontal. Profe, ¿desde dónde tengo que empezar a leer? Argumentan desde aquí hasta aquí. Vamos. Argumentan que la versión del Velasco es base de la identidad nacional de Ecuador, especialmente para el reclamo territorial. Antes Perú pues prueba que el país existía antes de la invasión inca. En la polémica se ha causado a Velasco de escribir una falsedad y a sus cuestionadores de patriotas. Patriota, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decían? De que los defensores dicen de que sí, que esta historia es real, ¿no? Y que las pruebas fueron destruidas, que faltan realizar más investigaciones arqueológicas y que quizás el reino de Quito, pues, fue una confederación permanente, más que un reino como tal, fue como quien dice una agrupación de personas permanente a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué también mencionan? De que es una de las pruebas bases, porque anteriormente, si ustedes veían una parte que decía que Atahualpa venció a su hermano para quedarse con el Cusco, ¿no? Y el Cusco es parte del actual Perú. Y como nuestro Ecuador anteriormente formaba parte de ese territorio peruano, y con la guerra pues fue dividido, fue separado el territorio, es por eso pues el reclamo territorial ante Perú que el Ecuador ha tenido, ¿ya? Sin embargo, dice de que igual a pesar de esto, lo que mencionan es que algunos son considerados, bueno, Velasco fue considerado como un falso, ¿no? Como un mentiroso, y a los cuestionadores, o sea, los que apoyaban a Velasco, de antipatriotas. Ahí tenemos la foto de este historiador, ¿no? Que en sí era un sacerdote jesuita, ya vimos adelante. Vamos a este pequeño párrafo de acá. ¿Quién nos dice sobre las investigaciones? ¿Ya? Alguien que no haya leído. A ver. Miqueas. Ya, profe. La investigación establece que no pudo existir el reino que describe Velasco. No hay base historial para los escritos. Había en tierra de Quito un casigazo importante como centro de intercambio y comercio, pero no era un reino de grandes proporciones. Los señoríos antiguos del norte andino se aliaron ante la invasión inca, pero era distinto al estado que Velasco describe.
Ya, muy bien. En honor al tiempo vamos a quedar ahí porque yo sé que muchos de los que aquí, para no decir todos, se conectaron a la clase de inglés, ¿no? Y van a estar cansaditos de estar ahí sentados viendo al profesor y lo que nos estipula es que máximo 2 horas que los estudiantes pueden estar en clases virtuales, ¿no? Porque ustedes también se agotan. Entonces, en honor al tiempo, vamos a quedar ahí. Gracias a los que han participado. Verá que muchos no me participaban a pesar de que yo los nombré. Pero bueno, ya. Espero que en la casa estén leyendo. Ahorita le voy a pedir que enciendan las camaritas para tomar la fotito. Enciendan porfa sus camaritas. René, Emiliano, Ángel, encienda por favor su cámara para tomar las fotitos. Ángel, no puede encender la cámara, Ángel. Ya está. Ya, espérame un ratito, voy a tomar la foto, que la tomé aquí, la cámara. Ya. A ver. Yo el día lunes les pedí que si alguien me podía enviar los temas de las materias. Y hasta la vez nadie me envía. De los de aquí presentes, ¿quién me levanta la mano y me dice, profe, me enviar las fotitos del tercer trimestre de las clases que hemos visto en lengua, matemática, natural y sociales para sacar los cuestionarios? No fui su profesor durante el año. Yo recién comencé ahorita en enero a dar clases. Entonces, ayúdeme con eso. ¿Quién de los de aquí me alza la mano y me dice, profesor, yo le voy a ayudar con las fotitos de las clases? A ver, para así esperar. Profe, yo todavía no la tengo, profe. A ver, ¿quién tiene los cuadernitos completos? Yo, profe. Le mencionó Ángel, ya. Ángel, haga el favor, me detone la fotito y me envía la fotito, ¿ya? Otro niño para estar más que seguro de que me van a enviar la foto de las clases que hemos visto. A ver, Keila, ya. Gracias, Keila. Verá que Todavía no la termino. la fotito, no de todo el cuaderno, yo nomás quiero las del tercer trimestre, porque yo un día le dije de que ustedes ya con la profesora Alba tienen del primero y del segundo trimestre, y yo no les voy a cambiar esas notas. Pero ahorita quiero sacar los cuestionarios del tercer trimestre, ¿ya? Entonces, porfa, ya quedamos 2 aquí comprometidos. Espero que me envíen las clasecitas que han visto con la señorita Alba en el tercer trimestre. No quiero todo el cuaderno, no quiero todas las clases, solo lo que han visto con la señorita Alba en el tercer trimestre. ¿Ya? Con eso vamos a despedirnos porque ya van a ser más de las 2 horas que están conectados, tanto conmigo como con la profesora. Le mandaron las de matemáticas. ¿Ya? Y nos vemos pues el día de mañana a la misma hora de los otros días, es decir, a las 9 de la mañana. El día de mañana no va a ser a las 10:30, sino a las 9 de la mañana. ¿Ya? Porque mañana no es inglés. Hoy día nos conectamos a las 10:30 porque tenemos ustedes. ¿Ya? Listo. Entonces, cualquier duda me están escribiendo ahí por el WhatsApp para poderles contestar. Nos vemos pues y que tengan un lindo día. Chao, profe. ¿Listo? Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Amigo René. profe.